Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Interesantemente. Y a continuación les voy a mostrar los 10 desastres naturales más grandes de toda la historia, desde terremotos gigantescos hasta terribles inundaciones. Así que no perdamos más el tiempo, ponte cómodo, relájate, porque estos son los 10 desastres naturales más grandes de la historia. Terremoto de Tansang de 1976. El terremoto de Tansang de 1976 tuvo lugar en la ciudad de Tansang, China, el 28 de julio de 1976 y tuvo una magnitud de 7,5 grados en la escala de magnitud del momento. Y hago un paréntesis para explicarles que, por si no lo sabían, la escala de Richter va hasta 6,9 grados y de ahí en adelante se le llama escala de magnitud del momento. Vaya que datazo, ¿no? Este ha sido uno de los terremotos más mortíferos de la historia moderna. Según datos oficiales, terminó con la vida de 242.419 personas, aunque algunas fuentes no oficiales afirman que podrían ser hasta 750.000 víctimas. Simplemente terrorífico. El terremoto principal ocurrió a las 3:42 horas de la mañana. Muchas de las personas que sobrevivieron a este fueron presas de los edificios que no resistieron al segundo terremoto, el cual ocurrió a las 6:45 p.m., unas 15 horas después, y tuvo una magnitud de 7,1 grados, seguido de muchas réplicas de menor magnitud. Un dato curioso es que muchas personas afirmaron haber visto luces extrañas la noche anterior al terremoto, las cuales fueron conocidas como las luces del terremoto. Qué creativos, ¿no? De los 352 edificios de ladrillo de varios pisos en Tansang, 117 se desplomaron por completo, 5 se vinieron abajo parcialmente y 99 sufrieron daños severos. Solamente 4 no fueron afectados. Las ondas sísmicas llegaron a alcanzar construcciones que se encontraban a 140 kilómetros del epicentro. Las fotografías muestran pisos de cemento amontonados capa sobre capa, como si las paredes se hubieran evaporado. Muchos atribuyeron esto a que las estructuras no contaban con refuerzos y eran construcciones mucho más simples, lo que trajo como consecuencia aún más pérdidas humanas. Terremoto de Antioquía del 526. El terremoto de Antioquía del 526 fue un sismo que probablemente ocurrió entre el 20 y el 29 de mayo de ese año. La magnitud estimada fue de 7,0 en la escala de magnitud del momento, seguido de muchos meses de réplicas. El terremoto causó graves daños y muchos de los edificios de Antioquía, incluyendo iglesias, bibliotecas y puentes. Algunas casas cerca de la montaña fueron rescatadas, sin embargo, la mayoría de los daños fueron causados por los incendios que continuaron durante varios días y fueron impulsados por el viento. No hay un dato exacto del número de fallecidos, pero haciendo un estimado varía entre 250.000 y 300.000 víctimas, con 250.000 como el valor más reportado por distintos autores. Se ha sugerido que el altísimo número de víctimas también dependía del gran número de visitantes que llegaron a la ciudad desde el campo para la celebración religiosa. Ya saben, es mejor no ir a celebraciones religiosas. Mentira. El terremoto de Haichuan de 1920. El terremoto de Haichuan ocurrió el 16 de diciembre de 1920. Este terrible terremoto ocurrió a las 7:05 p.m. y tuvo una magnitud de 7,8 grados en la escala de magnitud del momento. Fue seguido por una serie de réplicas durante 3 años. Los medios asiáticos de hoy afirman que el terremoto fue de una magnitud de hasta 8,5 grados, aunque no especifican la escala sísmica. En segundos, más de 73.000 personas murieron en el condado de Haichuan. Un deslizamiento de tierra enterró varias aldeas. La situación solo empeoró a causa del invierno tan frío de ese año y las réplicas que traían consigo más deslizamiento. Tsunami del Océano Índico o terremoto de Sumatra del 2004. El tsunami del Océano Índico del 2004 fue causado por un potente terremoto submarino, ocurrido en la mañana del domingo 26 de diciembre del 2004, a las 7:58 am hora local. Con epicentro en la costa de Indonesia, la magnitud del terremoto fue de 9,3 grados en la escala de magnitudes, con una duración de 8 a 9 minutos, una barbaridad, siendo el tercer terremoto más grande de la historia jamás registrado.
registrado. ¿Cuál es el primero? Ahorita les cuento. El terremoto generó una serie de tsunamis devastadores en la mayoría de los países del Océano Índico, acabando con la vida de una gran cantidad de personas a su paso e inundando una gran cantidad de pueblos y ciudades costeras a través de casi todo el sur y sudeste asiático. Los lugares más afectados fueron Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia, donde las olas alcanzaron alturas de hasta 30 metros. El número de decesos fue de 283.106 personas y la muerte registrada más lejana debido al tsunami fue en Sudáfrica, a 8.000 kilómetros del epicentro, lo cual es una prueba de cuánta potencia tenía este colosal tsunami. Un dato curioso es que el tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto del 2003 que devastó la ciudad iraní de Van y exactamente 2 años antes del terremoto de Haechung del 2006. El ciclón de Coringa de 1839. El 25 de noviembre de 1839, la ciudad portuaria de Coringa, en la costa sureste de la India británica, fue golpeado por un ciclón tropical que destruyó este puerto, conocido como el ciclón de Coringa de 1839. Su marejada ciclónica tuvo un gran espectro de daños y tuvo pérdidas humanas por más de 300.000 personas, lo que lo convirtió en la tormenta tropical más mortífera del mundo después del ciclón de Bola de 1970, del que hablaremos prontamente. Muchos barcos fueron destruidos y las casas pequeñas y pequeñas edificaciones fueron arrasadas por ríos y arroyos y crecientes. Las tierras y cultivos se inundaron y muchos animales se ahogaron por las inundaciones y la marejada ciclónica. La ciudad no fue reconstruida después del ciclón debido a la destrucción de la zona. Algunas personas que sobrevivieron al desastre construyeron sus hogares lejos de la costa y en el futuro sufrirían menos a causa de las numerosas tormentas. Algunos funcionarios británicos nombraron el área como Hope Island, con la esperanza de que la ciudad no volviera a ser afectada. Sin embargo, nada volvió a ser igual en el sitio y por eso que hasta la fecha Coringa no es más que un pequeño poblado. Terremoto de Haití. El terremoto de Haití del 2010 fue registrado el martes 12 de enero a las 4:53 de la tarde con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. El sismo tuvo una magnitud de 7.0 grados y se generó a una profundidad de 10 kilómetros. Se presentaron varias réplicas pero ninguna igual de fuerte y también un pequeño tsunami que acabó con la vida de al menos 4 personas. El sismo se pudo sentir en países cercanos como Cuba, Jamaica y país vecino República Dominicana. Los efectos causados sobre Haití, el cual era el país más pobre de América Latina en ese momento, fueron simplemente devastadores. La cantidad de cuerpos recuperados solo 13 días después del sismo superaban los 150.000 decesos. Calcularon que el número total de muertos excedería los 200.000, pero al final el número total de víctimas fueron 316.000 víctimas. Otras 350.000 habían quedado heridas y más de 1.5 millones de personas habían quedado sin hogar, lo que lo convirtió en uno de los desastres humanitarios más graves de la historia. El ciclón de Bola de 1970 fue un devastador ciclón tropical que golpeó el antiguo Pakistán Oriental, actual Bangladesh, la India y el estado de Bengala Oriental. Esto sucedió entre el 12 y el 13 de noviembre de 1970. Fue un ciclón tropical más mortal jamás registrado en los desastres naturales más destructivos de tiempos modernos. Se calcula que entre 250.000 y 500.000 personas perdieron la vida en la tormenta, principalmente debido a la marejada ciclónica que inundó gran parte de las tierras bajas del delta del Ganges. Este temporal fue la sexta tormenta ciclónica de la temporada de ciclones de 1970 y también la más fuerte de dicha temporada, alcanzando una fuerza equivalente a la categoría 4 de huracanes. El ciclón se formó el día 8 de noviembre y a medida que se desplazaba hacia el norte se intensificaba. El 12 de noviembre alcanzó un pico de velocidad de 185 km por hora por más de un minuto. Su velocidad máxima registrada fue de más de 220 km por hora en menos de un minuto. Tocó tierra en las costas de Pakistán Oriental a esa misma noche. La marejada ciclónica arrasó muchas de las islas costeras, borrando del mapa poblados enteros y destruyendo cosechas en toda la región. En el estado de Bangladesh, la región más afectada de todas, perdió el 45% de su población en un solo día. Luego del desastre, el gobierno de Pakistán fue duramente criticado por su manejo de las operaciones de ayuda humanitaria, tanto por los líderes políticos como por los medios locales internacionales.
pobres. Por esto mismo, la oposición obtuvo una victoria aplanadora en el estado. Y esto, sumado al continuo conflicto entre Pakistán Oriental y el gobierno central, dispararon una guerra de liberación de Bangladesh, lo que concluyó en la creación del estado de Bangladesh. En definitiva, el ciclón de Ebola fue un ciclón con la fuerza para crear un estado. El terremoto de Shanxi de 1556 ocurrió en la provincia de Shanxi, en China, la mañana del 23 de enero de ese año. Se estima que aproximadamente 830.000 personas fallecieron a causa del terremoto, siendo este el más mortífero de toda la historia. Un total de 97 condados en las provincias de esta región fueron afectados, en un área de 836 kilómetros de ancho, completamente destruida. Y en algunos condados murió el 60% de la población. Hasta entonces, la población vivía mayormente en cuevas artificiales, en acantilados y cuevas de lobes, que se derrumbaron durante el desastre, contribuyendo a que el desastre fuera aún peor. Inundaciones del río Amarillo de 1887. La inundación del río Amarillo de 1887 fue una inundación devastadora del río Huanghe que azotó el norte de China. La inundación comenzó en septiembre de 1887 y acabó con la vida de entre 900.000 y 2 millones de personas. Este fue uno de los desastres naturales más mortíferos jamás registrados. El 28 de diciembre de 1887, el río Amarillo, después de varios días de lluvias incesantes, desbordó las presas y causó una inundación masiva. Se cree que debido a las tierras bajas cerca de la zona, la inundación se extendió muy rápido por todo el norte de China, cubriendo alrededor de 132.000 kilómetros cuadrados, inundando una gran cantidad de asentamientos agrícolas y del comercio. Después de la inundación, 2 millones de personas quedaron sin hogar. La pandemia resultante y la falta de alimentos básicos cobraron tantas vidas como las que se perdieron directamente a causa de la inundación. Una de las peores inundaciones de la historia, solo superada por el siguiente puesto. Inundaciones de China de 1931. Las inundaciones ocurridas en China en 1931, popularmente conocidas como las inundaciones del río Amarillo, fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China. El invierno de 1931 fue duro en China central y depositó una gran cantidad de hielo y nieve en las montañas. Para la primavera, el caudal del río Yangtze ya era muy abundante. Tanta agua debió haber sido una bendición, pues los años anteriores había sido casi completamente seco. Las abundantes lluvias primaverales parecían no querer parar jamás, y una sucesión de crecidas provocó uno de los peores desastres naturales de la historia. Aunque en un primer momento el gobierno estimó que 25 millones de personas se habían visto afectadas por la inundación, los historiadores han sugerido que el número real pudo haber sido hasta 53 millones. Las cifras estimadas de muertes también varían ampliamente. Los estudios alegan que al menos 150.000 personas se habrían ahogado en los primeros meses de la inundación, y cientos de miles murieron de hambre y enfermedad durante los siguientes años. Las cifras actuales sitúan el número de víctimas en alrededor de 2 millones, pero otras agencias, incluida la NOAA, dicen que pudo haber sido entre 3,9 o hasta 5 millones de personas, debido a las pandemias y a las hambrunas. La inundación destruyó el 70% de las viviendas y tierras de cultivo, todo el valle que atravesaba el río Yangtze. El desastre también provocó una conmoción económica que rápidamente aumentó los precios de los productos básicos. Asimismo, los impactos ecológicos y económicos combinados con los desastres hicieron que muchas áreas cayeran en hambruna total, y sin comida la gente se vio obligada a comer corteza de árbol, maleza y hasta tierra. Algunos incluso vendieron a sus hijos para sobrevivir, mientras que otros recurrieron al canibalismo, aunque el efecto más letal de la inundación fueron las enfermedades que azotaron la población de refugiados. Sin duda alguna, este es el peor desastre natural del que se tenga conocimiento.